Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época 11. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. 20. Jesús delante de Herodes. El palacio del tetrarca Herodes estaba situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad. No estaba lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos, la mayor parte originarios de los países situados entre Suiza e Italia, se había juntado a la de los judíos, y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre cojines que formaban una especie de trono. Muchos cortesanos y militares le acompañaban. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados. Jesús se quedó en la puerta. Herodes estaba muy engreído al ver que Pilatos le reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba de ver en su presencia, en tal estado de abatimiento, a Jesús, quien nunca se había dignado presentársele. Juan había hablado de él en términos tan magníficos, y tantas cosas decían las relaciones de los herodianos, así como de los espías, que su curiosidad estaba muy excitada. Disponíase a hacerle sufrir un interrogatorio delante de los cortesanos y de los príncipes de los sacerdotes, para mostrar su instrucción. Pilatos le mandó decir que no había hallado ningún crimen en aquel hombre, y el hipócrita creyó que era un aviso para que tratase con desprecio a los acusadores, lo que aumentó el furor de estos. Así que entraron, produjeron tumultuosamente las acusaciones, pero Herodes miraba a Jesús con curiosidad, y cuando le vio tan desfigurado, cubierto de golpes, con el pelo en desorden, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Llevadlo, limpiadlo. ¿Cómo traéis a mi presencia a un hombre tan asqueroso y tan lleno de heridas?» Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua en un baño y lo limpiaron, sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: «Bien se ve que ha caído en las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo». Los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a presentar a Jesús delante de Herodes, fingiendo compadecerse, mandó que le trajeran un vaso de vino para reparar sus fuerzas. Pero Jesús meneó la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con énfasis y largamente. Repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía una palabra y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Sin embargo, disimuló el enojo y continuó sus preguntas. Primero quiso halagarle: «Duéleme ver qué acusaciones graves pesen sobre ti. He oído hablar mucho de ti. Sabes que me has ofendido en Tirsa cuando libertaste, sin mi permiso, los presos que había hecho allí, pero sin duda lo hiciste con buena intención. Ahora que el gobernador romano te envía a mí para juzgarte, ¿qué tienes que responder a todas esas acusaciones? ¿Te callas? Me han hablado mucho de la sabiduría de tus discursos y de tus doctrinas. Quisiera oírte responder a tus acusadores. ¿Qué dices? ¿Es verdad que eres rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Quién eres? Dicen que has hecho grandes milagros. Haz alguno delante de mí. Está en mi mano el darte la libertad.
Es verdad que has dado la vista a ciegos de nacimiento, resucitado a Lázaro de entre los muertos, y dado de comer a millares de hombres con unos cuantos panes. ¿Por qué no respondes? Créeme, haz alguno de tus prodigios, eso te será de provecho. Como Jesús continuaba callado, Herodes prosiguió con más volubilidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado ese poder? ¿Por qué no lo posees ya? ¿Eres tú ese hombre cuyo nacimiento se cuenta de una manera maravillosa? Reyes de Oriente han venido a mi padre en demanda de ver a un rey de los judíos recién nacido. Es verdad, como cuentan, que ese niño eras tú. ¿Y cómo escapaste de la muerte que fue dada a tantos niños? ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo transcurrió tanto tiempo sin hablarse de ti? Responde, ¿qué especie de rey eres tú? En verdad que no veo nada de regio en ti. Dicen que hace poco fuiste conducido en triunfo hasta el templo. ¿Qué significa eso? Habla, respóndeme. Todo este flujo de palabras no obtuvo ninguna respuesta de parte de Jesús. Me fue explicado que Jesús no le habló porque estaba excomulgado a causa de su casamiento adúltero con Herodías y la muerte de Juan Bautista. Anás y Caifás se aprovecharon del disgusto que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron otra vez sus acusaciones. Añadieron que había llamado a Herodes zorra y también había trabajado mucho tiempo en desprestigio de su familia, que había querido establecer una nueva religión y celebrado la Pascua a la víspera. Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús porque sentía ante él un terror secreto y tenía con frecuencia remordimiento de la muerte de Juan Bautista. Además, detestaba a los príncipes de los sacerdotes que no habían querido excusar su adulterio y lo habían excluido de los sacrificios a causa de ese crimen. Y sobre todo, no quería condenar al que Pilatos había declarado inocente. Y era conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio: agarrad a ese insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Condujeron al Salvador a un gran patio, donde fue víctima de nuevos atropellos y objeto de escarnio. Este patio lo formaban las paredes del palacio, y Herodes veía aquel escándalo desde lo alto de una azotea. Anás y Caifás lo excitaron otra vez para condenar a Jesús, pero Herodes les dijo, de modo que lo oyesen los romanos: sería un crimen para mí el juzgarlo. Quería decir sin duda un crimen contra el juicio de Pilatos, que ha tenido la política de mandárselo. Los príncipes de los sacerdotes y los enemigos de Jesús, viendo que Herodes no participaba en su sentir y propósitos, enviaron a algunos de los suyos al barrio de Ancra, a fin de que muchos fariseos que habían en él acudiesen con sus partidarios a los alrededores del palacio de Pilatos. Distribuyeron también dinero a la multitud para excitarla a pedir tumultuosamente la muerte de Jesús. Otros se encargaron de amenazar al pueblo con la ira del cielo, si no obtenían la muerte de aquel blasfemo sacrílego. Decíaseles también que si Jesús no moría, se uniría a los romanos para exterminar a los judíos, y que ese era el imperio de que había hablado siempre. Además, esparcían la voz de que Herodes le había condenado, pero que el pueblo debía expresar su voluntad, que se temía a los partidarios de Jesús, que si se ponían en libertad, la fiesta sería turbada por ellos y por los romanos, con cuya ayuda ejercerían una cruel venganza. Esparcieron también los rumores más contradictorios y propios para exacerbar los ánimos y sublevar al pueblo. Algunos de ellos, mientras tanto,
Daban dinero a los soldados de Herodes para que maltratasen a Jesús hasta hacerle morir, pues deseaban que perdiese la vida antes que Pilatos le diera libertad. Mientras los fariseos maquinaban así, nuestro Señor sufría brutalidades de una soldadesca desenfrenada y grosera, en cuyas manos Herodes lo había entregado. Empujábanlo en el patio, y uno de ellos trajo un gran saco blanco que estaba en el cuarto del portero, y que había tenido algodón. Le hicieron un agujero con una espada, y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza a Jesús. Otro soldado trajo un pedazo de tela colorada, y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, y a empellones lo injuriaban, le escupían, dábanle en la cara, porque no había querido responder a su rey. Le hacían mil saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él, como zarandeándole, y, habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron y comenzaron otra vez los oprobios. Había cerca de 200 criados y soldados de Herodes, y cada cual tenía a gala inventar algún nuevo ultraje contra Jesús. En algunos era tal la inquina que iban dispuestos a pegarle palos en la cabeza. Miraba a los Jesús con sentimientos de compasión. El dolor le arrancaba suspiros y gemidos, pero le servían de motivo para burlarse, y nadie tenía piedad de él. Su cabeza estaba ensangrentada, y lo vi caer 3 veces bajo los golpes, y vi también a los ángeles que lo ungían. Me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. Los filisteos que atormentaron a Sansón en la cárcel de Gaza eran menos violentos y crueles que aquellos hombres. El tiempo urgía. Los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que todo estaba dispuesto según sus órdenes, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero él, en sus ideas relativas a Pilatos, le mandó a Jesús cubierto con su vestido de escarnio.